Buenos días a todos y todas. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina Nacional de República Dominicana, les extendemos un cordial saludo. Mi nombre es Analia Rosoli y estaré sirviendo como moderadora de este encuentro. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en República Dominicana, en consonancia con los ODS 4 para el logro de una educación de calidad, impulsa acciones para el fortalecimiento de las políticas llevadas adelante por el MINER en el país. Entre estas acciones, impulsamos encuentros virtuales que tienen como propósito analizar temáticas que son clave para poder comprender el sistema educativo y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas en educación. Para esta ocasión, invitamos al doctor Javier Murillo para que nos comparta resultados de la investigación sobre segregación escolar que llevó adelante con datos de los países de la región. Para dar inicio a este encuentro, escucharemos las palabras de bienvenida de la representante residente de la OEI en el país y directora de la Oficina Nacional, la señora Catalina Andújar. Buenos días en República Dominicana, buenas tardes en otros países de la región. Desde la OEI les damos la más cordial bienvenida a la presentación del desafío de la segregación escolar en República Dominicana, que recoge los hallazgos del estudio realizado por el doctor Javier Murillo, especialista iberoamericano en el ámbito educativo, investigador de reconocida trayectoria en la región, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social. Este espacio busca aportar a la reflexión individual y colectiva en torno a una de las mayores expresiones de la desigualdad educativa de nuestros países, que es la segmentación o segregación educativa, con el fin de tomar decisiones e implementar acciones dirigidas a fortalecer la cohesión social desde una mirada inclusiva y un enfoque de derechos. La segregación educativa remite a la homogeneización y al no reconocimiento de la diversidad como parte de la esencia humana, de la vida misma y de las sociedades como un factor enriquecedor de los aprendizajes, un elemento esencial para la equidad y la calidad en educación. Es importante destacar que en la región existen muy pocos estudios en relación a la segregación escolar. Por ello, además, la relevancia de la investigación que presentamos hoy día. Javier Murillo, además, tiene varios años profundizando sobre este tema de la segregación escolar en la región y es una voz más que autorizada para ello, desde sus trabajos relacionados con la mejora escolar, la calidad educativa y la educación para la justicia social. En este espacio, Javier nos compartirá los hallazgos de un estudio realizado en varios países de la región y de manera específica en República Dominicana sobre la segregación educativa. Posteriormente contaremos con los comentarios de la doctora Dinora García Romero, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, y de la doctora Ansel Checker, directora de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de República Dominicana. Agradecemos de manera especial al doctor Javier Murillo, especialista invitado, así como a las especialistas nacionales Dinora García y Ansel Checker por acompañarnos en este encuentro. Quiero destacar, además, que este espacio se inscribe en el marco de una alianza estratégica con el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Gracias a todos por participar en este encuentro que esperamos motive a continuar profundizando sobre la segregación educativa, factor que dificulta sin duda avanzar hacia una sociedad dominicana, una sociedad latinoamericana e iberoamericana más equitativa y justa y hacia mayores niveles de cohesión social. Y que además, ojalá, nos movilice en torno a la necesidad de implementar propuestas y acciones basadas en evidencias que posibiliten avanzar hacia una educación dominicana más justa, equitativa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás, como reza los objetivos de desarrollo del milenio. Muchísimas gracias y de nuevo a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Catalina Andújar por sus palabras de bienvenida.
La segregación escolar es una realidad que desde hace años atrae la atención de aquellos que se interesan en conocer los factores que inciden significativamente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien tradicionalmente ha sido relacionado con un número que se agrega a otros factores que generan exclusión, actualmente varios estudios buscan analizarla y determinar el impacto que tienen a lo interno de los sistemas. El estudio que hoy presentamos fue liderado por el doctor Javier Murillo, quien es licenciado en Ciencias Matemáticas y en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, es director, como ya se lo comentó Catalina, de la Cátedra UNESCO en Educación, es profesor titular de la universidad en métodos de investigación y evaluación en educación, es coordinador del grupo de investigación Cambio Educativo por la Justicia Social, es secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, Demos Paz, y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, RINACE. A su vez, es investigador del CEIPAS, Centro de Educación e Investigación para la Paz, director de REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa y de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Ha sido coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE, de la UNESCO, y director de estudios del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación. Investigador principal de la Red de Excelencia, Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación, RILME, y desde hace 20 años investiga sobre calidad, equidad, mejora y dirección de la educación. Ha publicado un buen número de artículos donde demuestra la relación de diferentes factores con el rendimiento académico. Con ustedes, el doctor Javier Murillo. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer de corazón la invitación a Catalina, quien sabe que la aprecio, y también agradecer las intervenciones de mis colegas de Ignora, Ansel, y también la presentación de Analía. Me siento muy honrado, personas con tantos saberes que puedan estar aquí acompañándonos. Voy a compartir la pantalla y empiezo la presentación. Los investigadores, las investigadoras que nos dedicamos a estudiar temas de equidad, también equidad en la educación, la verdad es que tenemos una tendencia a dar siempre malas noticias. Con este afán quizá de denunciar situaciones injustas, pues solemos incidir en las cosas que nos hacen bien, en las desigualdades que hay en distintos ámbitos de la educación, que hay muchas. Pero en este caso, y voy a adelantar lo que va a ser el transcurso de mi aportación, pues República Dominicana lo está haciendo bien. La República Dominicana tiene unos niveles de segregación que son más bajos, son los más bajos de toda la región, de toda América Latina y el Caribe, lo cual pues yo creo que es de agradecer, y yo creo que también tiene que visibilizarse. No solamente tenemos que mostrar las malas noticias, sino también las buenas. En esta presentación, en primer lugar, voy a hablar de la importancia de la segregación escolar, el núcleo central que tiene la segregación escolar. Fijaros que hay países como España o como Chile que están hablando de que la segregación escolar es quizás el tema más importante con el que se enfrenta ahora mismo. Definiré formalmente segregación escolar y empezaré a hablar de la situación de República Dominicana, inicialmente en un contexto de América Latina, pero después profundizando siempre muy rápidamente en el país, para acabar con unas ideas finales. Como digo, en primer lugar, quiero destacar la importancia de la segregación escolar o de la no segregación escolar. La segregación escolar es sin duda un tema de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos porque atenta directamente contra la existencia de una educación de calidad para todos. Atenta con la igualdad de oportunidades educativas y desde luego genera unas sociedades segregadas e injustas. Que América Latina sea la región del mundo con mayor segregación escolar, seguro que tiene mucho que ver con que América Latina también es la región del mundo con una mayor injusticia educativa. Desde luego,
nos ayuda a incumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y desde luego en esta situación de pandemia es especialmente destructiva en la medida que en las escuelas con alta concentración de estudiantes, por ejemplo, con bajos recursos, pues las dificultades para atender, para seguir una mínima educación son infinitamente mayores. Permitidme recoger para afirmar en esa idea un criterio de autoridad, y es el comisario de Derechos Humanos, en este caso del Consejo de Europa, pero evidentemente se podría generalizar a América Latina, que dice: la segregación escolar es una de las peores formas de discriminación y supone una violación grave de los derechos de los niños y niñas afectados, ya que sus oportunidades de aprendizaje se ven seriamente perjudicadas por el aislamiento y la falta de inclusión en las escuelas convencionales. Es un signo inequívoco de injusticia contra las minorías y otros grupos vulnerables, que además perpetúa la marginación de grupos enteros de población, en este caso en Europa. La segregación escolar no es un tema más, es un tema que cada vez se le está prestando más atención porque está directamente ligado a muchas otras desigualdades, a muchas otras injusticias que se dan en las escuelas. ¿Pero qué es segregación escolar? Formalmente sería la distribución desigual de los estudiantes en las escuelas en función de sus características sociales, personales o de su condición. Esa definición no es que hay un consenso, también podemos utilizar otra, como la probabilidad de encontrarse en la escuela con alguien de su mismo grupo minoritario, o hasta todavía más compleja, el grado de homogeneidad intraescolar dentro de las escuelas frente a la heterogeneidad interescolar. Sea como sea, cuando hablamos de segregación escolar estamos hablando de muchos tipos de segregación. Estamos hablando, en primer lugar, de la segregación por nivel socioeconómico, es decir, la existencia de escuelas para ricos y escuelas para pobres, sin conexión entre ellas. O bien la pertenencia a un grupo cultural minoritario. En España pues hablaríamos de escuelas para niños y niñas del pueblo gitano y escuelas para niños y niños payos. O también la segregación por género, que también es un tipo de segregación muy grave. O por origen nacional de los estudiantes, las escuelas para extranjeros, las escuelas para nativos, o las escuelas en función de su capacidad, las escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales, las escuelas de educación especial o sin ellas, o hasta las escuelas de excelencia, también sería un tipo de segregación. Si hacemos un rapidísimo recorrido sobre cómo se ha investigado la segregación escolar en todo el mundo, pues tenemos como punto de inicio el famoso caso Brown. El famoso caso Brown fue una disputa entre el Consejo de Educación de un condado de Estados Unidos, por el cual se declaró inconstitucional la segregación escolar en función del color de la piel en Estados Unidos. Estamos hablando del año 1954. Estamos hablando de la segregación por origen étnico o por color de la piel. Desde ese momento, fijaros que ya han pasado casi 70 años, se empezó una línea de investigación que lo que intentó es averiguar si se estaba cumpliendo esa declaración de inconstitucionalidad. Este estudio de segregación por origen étnico, que como digo, se inició en Estados Unidos, ha llegado hasta nuestros días, aunque lo que se sabe es que esta segregación ha ido bajando. Ahora con más insistencia por los grupos latinos. En los años 80 y quizá más en 90 llegó el énfasis de la investigación en Europa y la preocupación era la segregación por origen nacional, la llegada de personas inmigrantes con la generación de escuelas donde había una alta concentración para ellos, fue donde nos prestamos especialmente atención. Y con el cambio de siglo empezó la preocupación por nivel socioeconómico. En Europa, en Estados Unidos, pero también en América Latina, mucho más reciente en América Latina. Diremos que los estudios, por lo que sabemos, empiezan hace apenas 10 años. En Chile, que tiene una gran preocupación, en Argentina, en Brasil, en Perú, pero ahora también, bueno, pues con este estudio tenemos los primeros datos en República Dominicana. Por lo tanto, desde hace 70 años hasta la actualidad ha ido moviéndose la preocupación y ahora mismo es la segregación por nivel socioeconómico de las familias, la existencia de escuelas para ricos y para pobres, lo que nos está preocupando especialmente. Quería hablar también un poquitín de las consecuencias, que son muchas y son muy graves y no lo podemos olvidar.
En primer lugar, incide en el rendimiento académico de los estudiantes. Estudiar en una escuela segregada, en una escuela con alta concentración de alumnos, en nuestro caso de nivel socioeconómico bajo, hace que los rendimientos sean mucho peores de los que estaría en otra escuela. Eso se produce por lo que se llama el efecto pares, el compartir escolarización con compañeros de nivel socioeconómico bajo, pero también porque las escuelas que agrupan este tipo de estudiantes suelen tener unos desafíos especiales, suelen ser más inestables en su profesorado, a veces tienen peores instalaciones, etcétera, etcétera. Desde luego está directamente relacionado con el abandono escolar temprano. En estas escuelas se multiplica este abandono escolar temprano. Se dan diferentes oportunidades educativas en función del centro. Desde luego, muy importante, que empobrece la experiencia educativa. Es decir, las sociedades, somos sociedades heterogéneas, donde conviven personas de distintos grupos sociales, distintos grupos étnicos, distintos orígenes, distintas expectativas, distintas capacidades. El hecho de escuelas segregadas, si estamos robando a los alumnos la oportunidad de tener esa experiencia tan importante para su futuro. Y la formación en valores, esa formación transversal, se pierde con estas escuelas homogéneas. Desde luego, autoestima se ve directamente ligado y hay estudios claros en los que estudiar una escuela segregada incide claramente en su futuro económico. Pero no solamente hay consecuencias para los estudiantes, para los niños y las niñas, los adolescentes, tiene consecuencias muy graves para los profesores, porque influye en sus expectativas, lo que es el efecto Pigmalión. El trabajar en una escuela segregada hace que las propias expectativas de los docentes sean más bajas y eso influye de nuevo en el bajo rendimiento. Hay un sobreesfuerzo por parte del profesorado, se enseña menos, hay un currículo de mínimos, incluso los profesores más experimentados, los que saben más, los que tienen más conocimiento suelen huir de este tipo de escuelas. También los centros, hay una batalla entre ellos, la batalla por los mejores estudiantes, se limita el aprendizaje, se aumenta la complejidad de la gestión. Las escuelas segregadas tienen una gestión mucho más compleja, que hace a veces que se pierda de vista el aprendizaje y desde luego hay menos actividades educativas complementarias, hay menos actividades extraescolares, genera guetos sociales, pero también hay desigualdad de oportunidades para acceder a algunos servicios. Hablamos de también que hay consecuencias para las familias, hay consecuencias para la comunidad, incluso para la sociedad, y eso quizás es lo que a mí personalmente más me preocupa. En sistemas educativos segregados vamos a generar sociedades segregadas, sociedades inequitativas, sociedades excluyentes. Si queremos una mayor cohesión, si queremos unas sociedades inclusivas, equitativas, justas, tenemos que trabajar por sistemas educativos que no estén segregados. Luego estamos hablando de algo especialmente serio, no es un tema más, es quizás uno de los temas más importantes para tener una educación de calidad, que vuelvo a insistir, es un tema de derechos humanos, no es un tema de mejorar o perjudicar los rendimientos, es un tema de derechos humanos. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a hablar un poquitín de cuál es la situación de segregación en República Dominicana. Y para ello vamos primero a tener esta imagen global de cuáles son los distintos trabajos que tenemos, los datos que tenemos sobre la segregación en este país. Uno de los retos de la segregación escolar es que para su estudio hace falta tener amplias bases de datos o bien censales o bien muestrales, es decir, de toda la población de estudiantes de una edad o de una muestra bien hecha y representativa. Eso hace que necesitemos estudios que van más allá de lo que se pueden hacer pequeños equipos y haya que recurrir o bien estudios internacionales que nos aportan una información muchísimo más rica que el simple rendimiento en matemáticas o en lengua, o bien los estudios nacionales que hacen los distintos servicios de evaluación. Y es en eso en los que nos hemos basado y es en eso en lo que nos ha permitido hacer estos estudios. Por eso aparecen los países que han participado en estos estudios internacionales en primer lugar. Obviamente no son todos. En primer lugar, el estudio de PISA, el último estudio de PISA. PISA que, como sabéis, estudia a los niños y las niñas, los adolescentes de 15 años. Por lo tanto, estamos hablando de la segregación en educación secundaria. Creo que los datos que tenéis ahí en la pantalla son suficientemente claros. Perú es el país más segregado de América Latina. Cuidado, es el más segregado del mundo por los datos que tenemos, es el más segregado de todos los que participaron en PISA y le continúan México, Colombia, Brasil
y a la cola o a la cabeza, según se mire, está República Dominicana. Con toda claridad, República Dominicana es el país de América Latina que menos segregación tiene. Aunque hay que hacer una aclaración para que nos entendamos. Esta segregación escolar por nivel socioeconómico de las familias necesita lo que es un grupo minoritario, es decir, ¿de quién estamos hablando? Y ese grupo minoritario, en este caso, es el 25% de los estudiantes con familias más humildes. Después volveré a ese tema, pero es importante. Es decir, la segregación de las familias más humildes, en ese tema, República Dominicana es con claridad el país de la región con menos segregación. Y es una buena noticia. Si miramos otra base de datos internacional, como es en este caso los datos del TERCE, los datos del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, que se complementan con los otros porque son de primaria, bueno, tienen otra metodología, entienden el nivel socioeconómico de una manera un poco diferente, pero sobre todo que son primaria, nos encontramos una situación un poco diferente en algunos países, pero muy parecida en República Dominicana. Como veis, al TERCE participaron muchos más países, por lo tanto tenemos datos de muchos más países. Me podéis decir que echéis de menos a Cuba, pero en Cuba, como no aporta situación del nivel socioeconómico de las familias, pues no se puede calcular. Pero de los países que tenemos información, como veis de nuevo y claramente diferenciado, República Dominicana es el país de la región que menos segregación tiene. En este caso, también es verdad que los datos del TERCE son un poquitín más antiguos que los de PISA, pues Perú no lo encabeza, y acordaros además que estamos hablando de primaria y no de secundaria. En este caso es Panamá. Pero vamos a profundizar con esta visión general, digamos que esperanzadora, vamos a profundizar un poco más y cómo es esa segregación escolar en República Dominicana. Y para eso voy a utilizar este gráfico, que es un poco complejo, pero voy a intentar explicarlo. Bueno, la segregación es un elemento que es muy difícil ver de manera aislada si no es comparado con otros países, porque el que yo diga que República Dominicana tiene 4, 3 o 5, es difícil de entender. Entonces, en este caso, lo que hemos utilizado son los datos de 4 países. Los datos de 4 países en primaria, y en todos los casos son países de sus estudios censales, son de evaluaciones nacionales propias de carácter censal. El que sea censal es importante porque tenemos muchísimos más alumnos que los pocos que nos da PISA, y por lo tanto se puede profundizar un poco más. Y aunque es verdad que cada país tiene su propia utilización del nivel socioeconómico, el índice socioeconómico que utiliza República Dominicana, pero sí son bastante comparables. Y en todo caso, como veis, estos resultados son absolutamente coherentes con lo que nos da TERCE, con lo que nos da PISA. Y repito, en este caso estamos hablando de primaria. Voy a intentar explicar este gráfico que me parece muy interesante. Como he comentado antes, para calcular la segregación escolar necesitamos tener un grupo minoritario de referencia. Y los anteriores estudios lo que decían es cuál es la segregación del 25% de los estudiantes con familias con menos recursos, con menor índice socioeconómico. Pero esa lógica la puedo ir aplicando, porque yo puedo calcular la segregación pues para el 5% de los estudiantes más pobres, para el 10% de los más pobres, para el 20%, para el 25%, para el 30%, y así hasta para el 95%, es decir, para el 5% de los estudiantes más ricos. Por lo tanto, aquí vemos una situación un poco más compleja, porque la segregación no es un número como el rendimiento. La segregación es una línea, es un perfil, es una línea que toma distintos valores en función de cuál es el grupo que yo tome de referencia. Y esto nos ayuda a entender un poco más cómo es la segregación escolar en República Dominicana. En todos los países siempre la segregación escolar, cuando hacemos este perfil, toma esta forma como de lágrima, como de gota que va cayendo, pero es muy interesante dónde están los extremos. Es decir, si os fijáis, en todos los países, cuando estamos hablando de la segregación de los alumnos con familias con mayor nivel sociocultural, aquí no distinguimos si la segregación escolar en República Dominicana es diferente que la que hay en Colombia, en amarillo, o en Perú o incluso en Uruguay. Es decir, la segregación escolar de República Dominicana para los niños con nivel socioeconómico más alto es alta, es muy alta. Es tan alta como de los países con más segregación.
Sin embargo, si vemos el inicio de esta lágrima, pues vemos que efectivamente aquí se generan las diferencias. Y el perfil que tiene República Dominicana, en azul oscuro, es muy parecido al que tiene en Perú. Es decir, tiene una baja segregación escolar o muy baja segregación o la más baja segregación escolar para los niños y las niñas de bajos niveles socioeconómicos. Y fijaros incluso para el P5, es decir, para el 5% más humilde, la segregación de Uruguay es todavía menor. Pero en su conjunto es el país que menos segregación tiene, hasta llegar, bueno, pues a los alumnos con familias con más recursos, donde ya se entremezclan con los demás. Luego, ya nos vamos acotando un poco la situación. Es verdad que República Dominicana es el país con menos segregación, pero eso se genera a que los datos se refieren a los grupos de estudiantes de familias con menos recursos. La segregación para los alumnos de más recursos es tanta como los países que más tienen de la región. Eso ya empieza a ser un poco más preocupante. Es decir, segregación hay, pero hay que centrarse en un elemento y no en otro. Profundizando un poco más, también vemos que la segregación escolar no es igual en todas las regionales educativas. Como veis, en Cotuí es muy baja. Mucho más baja que la media, que el promedio del país. La segregación del conjunto del país no es igual que el promedio. Es como si los alumnos pudieran moverse por todas las regionales. Y sin embargo, en Santo Domingo II o San Juan de Managua, la segregación es realmente alta. Es tan alta como los países más altos. Por lo tanto, sí que la es. Sí que hay segregación en República Dominicana. O sí que la hay en algunas regionales. Luego, en realidad, si estamos hablando de un tema de derechos humanos, sí que tenemos que preocuparnos por la segregación escolar. La segregación escolar en algunas regiones, la segregación escolar de los grupos con mayor nivel socioeconómico. Y un dato más que nosotros hemos querido apuntar es, bueno, ¿y qué pasa con la situación de la situación de las escuelas que están en entornos urbanos? Porque la segregación en entornos rurales pues es la propia que se da en la misma zona. Es decir, si estamos trabajando en un pueblo muy humilde, con pocos recursos, pues obviamente esa escuela será segregada, pero no hay alternativa de cambio. Nos interesa especialmente la segregación que se da en entornos urbanos, porque ahí sí que hay posibilidad de cambiar la situación. Cuando nosotros hacemos esta mirada, lo que vemos es que la segregación escolar de estas escuelas urbanas que están en naranja, en primer lugar, es menor que el total, que están en verde, pero tiene una situación diferente en función de cada regional. De hecho, en este caso, es Santo Domingo II, Santiago y La Vega, las regionales con una mayor segregación, insisto, en las escuelas solo urbanas. Y sin embargo, San Juan de la Maguana, disculpadme, San Juan de la Maguana, que nos había parecido como una alta segregación global, es una segregación esencialmente en los entornos rurales. Por lo tanto, digamos que desde esta mirada del extranjero global, dejo esta información para los responsables del país y que empiecen a mirar que la segregación la hay, pero es baja, pero también hay que prestar atención especialmente a estas regionales. Incluso esta mirada un poco más de investigación, lo que hicimos fue relacionar la segregación de las escuelas urbanas con el nivel socioeconómico de los estudiantes de esas escuelas, de esas regionales. Y nos encontramos que hay una correlación casi perfecta, que la nube de puntos es muy estrecha. Cuanto mayor es el nivel socioeconómico de una regional, de los estudiantes de una regional, mayor es su segregación escolar. Y esto no tiene por qué ser así. Esto puede parecer que es así, pero no tiene por qué ser así. Cuando hemos estudiado otros países, pues hemos visto que a veces esta forma no es tan clara. Llama la atención que en República Dominicana la segregación de las regionales esté directamente ligado a su riqueza. Cuanto más riqueza hay, más segregación hay. Claro, porque la segregación escolar en República Dominicana, como he dicho antes, se centra especialmente en los niveles socioeconómicos más altos. Me han pedido que sea muy breve y así voy a hacerlo.
simplemente dejadme unas palabras a modo de visión general, de resumen, y así dejo, bueno, pues que los comentaristas hagan las apreciaciones y que abramos el debate importante. Primera idea fundamental. La segregación escolar no es un tema más. Ahora mismo se está considerando como uno de los temas más importantes que tienen que ver no solamente con el rendimiento especialmente con los estudiantes con recursos más bajos o con inmigrantes o con personas de grupos culturales minoritarios, indígenas, en caso de España o de Europa, el caso del pueblo gitano. Es un tema más, es un tema que más está directamente relacionado con los derechos humanos. No es algo que podamos saltarnos. Si queremos tener un enfoque de una educación basada en los derechos humanos, si queremos trabajar para la consecución del ODS 4, tenemos que mirar la segregación escolar. Y mirarla significa que hay que empezar a incorporar estas medidas en los sistemas de evaluación de los países. Insisto, es un tema que empieza a preocupar de forma muy seria. En segundo lugar, América Latina es América Latina es la región del mundo con una mayor segregación. Que insisto, que esto seguramente tiene mucho que ver con que América Latina, como sabéis, es la región del mundo más segregada, América Latina y el Caribe. Pero República Dominicana es el país con menos, lo cual insisto que es una buena noticia. Yo creo que exigiría que apareciera en la portada de los periódicos lo bien que se está haciendo en República Dominicana. O lo bien que está haciendo por parte de las autoridades, pero a lo mejor no directamente, sino también por la conformación del sistema educativo, por esta política de inclusión, por las implicaciones de los centros, la solidaridad entre los centros, también por las implicaciones de la sociedad. Pero a pesar de que estamos hablando de niveles más bajos que de la región, por supuesto más altos que los que hay en Europa, con una sociedad bastante más equitativa, República Dominicana tiene unos desafíos que tiene que enfrentar. En primer lugar, la segregación de los niños y niñas con niveles económicos más altos, con familias de nivel socioeconómico más alto, sigue siendo muy alta. Tan alta como los países que más alto tienen. Luego, en realidad, cuando hablamos de que es baja es porque el promedio es bajo o porque para niveles socioeconómicos menores es baja, pero tiene ahí unos retos de desafío, es decir, escuelas de élite, escuelas que segregan a los alumnos en función de su nivel socioeconómico y se quedan solamente con los que tienen unas características. Y eso sigue siendo igualmente grave porque elementos tales como la socialización, la formación en valores, los valores de experiencia, también se lo está quitando a esos niños. Y desde luego también hemos visto que a pesar de que es bajo en el conjunto del país, pero algunos regionales sí que tienen una situación un poco más alta, aunque la mayoría tiene más bajas la mayoría más bajas y desde luego las más bajas, insisto, de toda América Latina. Y esta visión general, desde fuera, desde un extranjero, desde una persona que no conoce exactamente la realidad de cada regional, bueno, mi objetivo, mi misión es dejaros esta información al Ministerio, a las investigadoras de República Dominicana para que sigan investigando, para que hagan diagnósticos mucho más finos, mucho más ajustados a la realidad de cada una de las regionales, incluso de las ciudades, con ese papel muy importante que hay en la ciudad. Para que de esta manera, haciendo un diagnóstico mucho más fino, se puedan tomar las medidas adecuadas y caminar en esa buena senda que lleva República Dominicana. Y desde luego tenemos que, además de hacer estas medidas políticas de política educativa pública, estas macropolíticas, tenemos que prestar atención a aquellas escuelas que tienen una alta segregación, porque mientras vamos trabajando en bajar esa segregación, pues tenemos que apoyarlas especialmente. Entonces, como última conclusión, es que tenemos que empezar a hacer estrategias de apoyo diferencial a las escuelas, cuidar, mimar, dar más recursos, mejores profesores, bajar la ratio, aquellas escuelas que son aquellas escuelas solidarias, que acogen a los alumnos que tienen estudiantes con familias de rentas más bajas y por lo tanto que tienen más dificultades para hacer su trabajo. Si queremos elevar el nivel de la calidad educativa, el nivel de rendimiento del conjunto de las escuelas de América Latina, como sabemos, tenemos que apoyar a los que tienen más dificultades, porque subiendo a esos, subiremos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Murillo.
muy interesante su presentación, y para reflexionar sobre estos desafíos que implican para el sistema educativo nacional, hemos invitado a dos reconocidas especialistas del país. A la doctora Ansel Sheker, directora de la Dirección de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación en República Dominicana, y a la doctora Dinora García Romero, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Para iniciar este momento de los comentarios al estudio, daremos la palabra a la doctora Ansel Sheker, pero antes de eso vamos a presentarla. La doctora Ansel Sheker posee un doctorado en Administración de la Educación con concentración en Análisis de Políticas Educativas de la Universidad de Albany y una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Buenos Aires. Hizo su licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Católica de Santo Domingo, ha sido maestra, profesora universitaria y ha desempeñado diversos cargos de gestión en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Entre ellos, fue directora general de Educación Básica en el periodo 2001-2004 y desde el 2010 ocupa la posición de directora de Evaluación de la Calidad. Como directora de evaluación es la responsable de la realización de las evaluaciones nacionales, así como la coordinación de los estudios internacionales en los que el país participa. Ansel Sheker ha realizado investigaciones sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura, la implementación de políticas curriculares, así como sobre los resultados de aprendizaje y factores asociados a los mismos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y tiene diversas publicaciones relacionadas con el aprendizaje de la lengua escrita y la situación de la educación dominicana. Damos la palabra a la doctora Ansel Sheker. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias primero a la OEI por la invitación a este espacio de diálogo y a comentar este interesante trabajo. Y también agradecer, obviamente, al doctor Javier Murillo por esta oportunidad y por el estudio que ha realizado, que es un estudio importante, relevante para nuestro país, para la región, y que además nos da la oportunidad de reflexionar en estas informaciones que nos trae. Y realmente en mi calidad de directora de evaluación, para mí es un placer y a veces hasta raro poder comentar un resultado positivo, porque siempre las noticias que me tocan dar no son así. Pero quiero sí decir que primero, antes de mi reflexión, decir que estoy feliz de que se puedan utilizar los datos de las evaluaciones diagnósticas nacionales que se están realizando en el país para hacer otro tipo de estudio. Esto es fundamental, porque la evaluación no es un fin en sí mismo. Nosotros evaluamos para tener información sobre la cual analizar y sobre la cual tomar decisiones para mejorar la calidad educativa. Ese es el sentido, y por eso estoy muy agradecida y contenta de que se utilice y animar a que muchos más sigan utilizando las bases de datos para este y otro tipo de análisis y estudio. En relación al estudio que acabamos de compartir de segregación escolar, realmente quiero destacar, además del gran trabajo de investigación realizado, la importancia de dos perspectivas que aquí podemos combinar, de la perspectiva comparativa con otros países, porque a veces mirando solo nuestro país, claro, identificamos que hay segregación escolar, que hay una desigualdad evidente, pero cuando uno mira y puede ver otros países, pues puede tener una mirada en perspectiva de esa realidad, tomando en cuenta una referencia global, internacional. Y ahí podemos ver
la dimensión de nuestra situación y al mismo tiempo poder valorarla, ¿no? Como decía el doctor Murillo, poder valorarla y redimensionarla y también pues ver cuáles medidas tomar para seguir mejorando en este aspecto de segregación escolar. Y al mismo tiempo, además de esta perspectiva comparativa, el tener un análisis más profundo a lo interno. Nos ha dado este estudio esas dos posibilidades de poder profundizar en cuáles son las características en el país de la segregación escolar, menor que en la región, pero a la vez poder identificar regionales que tienen más o menos segregación. Tal vez para algunos de nosotros no nos llamaba la atención que se mencionara Santo Domingo, pero tal vez a algunos sí nos llamó la atención que se mencionara San Juan de la Maguana. Entonces, estos son informaciones que nos permiten afinar la mirada y ver más profundamente la realidad de cada regional y de cada contexto y de qué tipo de segregación estamos hablando. Porque también aquí se mencionaba el tema de una cosa del promedio, pero bueno, ver esto por esos niveles o percentiles más altos de nivel socioeconómico o más bajos, ¿no? Y cómo si ese grupo del nivel socioeconómico más alto pues presenta mayor nivel de segregación. Y esto es un tema muy importante, ya lo mencionaba, por un tema de derecho, de justicia social. Y también tenemos evidencia de otros estudios. Recientemente se publicaron los resultados de ERCE, del Estudio Regional Comparativo Explicativo 2019, ¿no? Javier presentaba los datos de ERCE, ¿no? Ya ahora muy reciente, hace muy pocos meses, tenemos los de ERCE y ratifican esta información. Y también este tema de que las desigualdades sociales se traducen en desigualdades de aprendizaje, en brechas que tenemos que subsanar. Y también algo interesante que nos plantea ERCE, no es solo esa relación nivel socioeconómico y segregación con resultados en logro de aprendizaje en las áreas evaluadas, lectura, matemáticas, ciencias, sino también que con el estudio se pudo evaluar las habilidades socioemocionales. Y también se ve una relación en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes con el nivel socioeconómico, o sea, con la oportunidad de tal vez tener más acceso a información, a justamente exposición a distintos grupos, ¿no? Es decir, que este tema de tener una escuela que apunte a mayor igualdad, no solamente y equidad en las oportunidades, no solamente se relaciona con un mejor logro de aprendizaje, sino también con el desarrollo de habilidades socioemocionales que son fundamentales para la vida y para el desarrollo integral de los estudiantes. Tenemos todos un reto de seguir trabajando por mejorar la calidad educativa. En algunos momentos en que también nuestros datos han hablado de una mayor homogeneidad, en el caso de República Dominicana. Mucha gente vio este dato negativo en el sentido, bueno, es una homogeneidad hacia abajo que tenemos, pero tomándolo en perspectiva, creo que tal vez por dinámicas institucionales, sociales, hay algunas políticas que el Ministerio ha desarrollado de compensación y también de mejora en general, de mejora de planteles escolares, de mejora de sus docentes, de sus programas, y también dinámicas, ¿no?, de la cultura y de la sociedad nuestra. Pues tal vez por ese motivo en promedio tenemos menos segregación. Hay una realidad que también particular, yo diría. Nosotros tenemos centros educativos privados de todo tipo. Por ejemplo, tenemos desde el más de mayor élite, más caro, más alto, pero también tenemos muchos colegios privados que funcionan en barrios de escasos recursos, ¿no? Y diferentes, y las familias se mueven entre buscando lo que le queda
lo que le es más seguro, lo que le queda más cerca, o que le da más oportunidades. Yo creo que tenemos un llamado a profundizar más sobre la segregación escolar en nuestro país, un llamado para entender, comprender mejor cómo esta se determina, cuál es la dinámica que sigue, ¿no? Para fortalecer esas políticas que de alguna manera tal vez pudieran estar incidiendo en este resultado, y al mismo tiempo tomar las medidas de prevención, porque, por ejemplo, si tomo el ejemplo de Perú, pareciera que Perú ha ido aumentando esa segregación. Entonces uno también tiene que tomar medidas para evitar que esta aumente. Y sobre todo, el poder promover igualdad de oportunidades para todos, sobre todo, principalmente esos estudiantes que ya están en desventaja y muchas veces tienen acceso a una escuela que también ya está en desventaja. Todos juntos, comprometidos con el mismo esfuerzo de desarrollar una escuela para todos, inclusiva, equitativa y de calidad, porque si no es de calidad, tampoco rompe los círculos de pobreza. Y en ese esfuerzo sabemos que la escuela, que la educación es clave para el desarrollo social, económico de los países, y por tanto para nosotros tener una sociedad más justa, más equitativa, y que haya una mayor cohesión social y una mayor convivencia armónica que todos aspiramos. Así que enhorabuena con este estudio, y simplemente creo que nos falta seguir profundizando, comprendiendo mejor este fenómeno, y desde ya pongo a disposición del doctor Murillo nuestras bases de datos de sexto de primaria, de tercero de secundaria y de las otras evaluaciones, para poder seguir viendo cómo esto se va visualizando, ¿no?, en los distintos ciclos del sistema escolar. Muchísimas gracias a todos, y realmente un gran aporte para la educación dominicana y para seguir contribuyendo y avanzando con sus mayores logros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ansel Sheker, por los comentarios que desde su mirada que ha podido realizar a la presentación del doctor y al estudio que se realizó en la región, y a los datos presentados con relación a la República Dominicana. A continuación, vamos a invitar a la doctora Dinora García Romero, quien también fue invitada a que hiciera comentarios a este estudio. La doctora Dinora García Romero es doctora en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Valencia. Cuenta con una maestría en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano, una maestría en Educación Superior, una maestría en Administración de la Educación. A su vez es experto en Gestión de Organizaciones No Gubernamentales y es licenciada en Orientación Escolar y licenciada en Educación y maestra normal. Ha sido docente a nivel preuniversitario y en el nivel universitario durante varios años. Ex coordinadora general Centro Cultural Poveda, ha sido consultora de la Comisión UNESCO de República Dominicana, ha sido directora general del Consejo de Cultura de la Institución Teresiana, en su sede en Roma, en Italia. Ha sido directora de la Escuela Normal Félix Evaristo Mejía y de la Escuela de La Salle. Ex asesora del Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana en el periodo 2000 a 2007. También fue directora general de currículo en el Ministerio de Educación de la República Dominicana en el periodo 1998-1999. Y del Centro Poveda en el año 2021. Desde el año 2016, la doctora Dinora es rectora desde el año 2016 del Instituto Superior Especializado de Estudios Educativos Pedro Poveda. Vamos sin más a dar la palabra a la doctora Dinora García.
Agradezco mucho la invitación a esta actividad que me parece muy interesante. Agradezco mucho, sobre todo a la OEI, por organizar este tipo de evento. Y valoro significativamente la investigación del doctor Javier Murillo, porque es una oportunidad para nuestro país y para todos los países que participaron en ella. Creo que tenemos que aprovechar mucho los resultados de esta investigación. A mí me han pedido que comparta todo lo que tiene que ver con qué implicaciones tienen los resultados de esta investigación en la formación de los docentes. Entonces, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos desafíos que derivan de una investigación de esta naturaleza? Y yo veo que el primer desafío es que la República Dominicana tiene que avanzar hacia un sistema de formación docente que potencie el desarrollo profesional, social y político de los docentes, para que ellos puedan establecer ruptura en el aula de aquella práctica que segregan y que excluyen. Y nosotros, bueno, tenemos que celebrar el que estamos dando pasos, pero realmente tenemos mucho trabajo por delante. Otro desafío importante es que hay que potenciar también las capacidades de los profesores, y hay que potenciar sobre todo no solo la formación profesional, la capacidad política, y además su capacidad para intervenir socialmente. Y en el plano educativo, tratar de que las políticas institucionales, tanto de los centros educativos como de las instituciones de educación superior, y por lo tanto también de los ministerios, ayuden, refuercen todo lo que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, pero también con la organización y la participación de los estudiantes y también de los docentes. Porque hoy estamos nosotros trabajando los resultados de la investigación que hablan de la segregación de los estudiantes. Sería importante trabajar todo lo que tiene que ver con la segregación de los docentes en el sector educativo y en la sociedad. Otro desafío que a mí me parece muy importante es que los ministerios, las instituciones educativas tienen que potenciar la investigación como eje fundamental, un eje imprescindible en la formación de los docentes, porque eso le va a permitir a ellos también explorar, profundizar, buscarle nuevas explicaciones a la segmentación que se da en el aula, en el centro, en las comunidades en las que ellos pertenecen y en la sociedad a nivel general. Entonces, hay que desprivatizar la investigación del ámbito universitario y hay que introducirlo, aunque sea, no sé, gradualmente en el ámbito preuniversitario, porque eso va a ayudar a que vayamos entonces trabajando esa desigualdad y esa exclusión que muchas veces no se ve, pero que está ahí. Otro desafío importante es también que el sistema educativo dominicano tiene que fortalecer la articulación, una mayor articulación entre las instituciones formadoras de docentes. Porque
a mayor articulación, menos fragmentación en esa formación. Y sobre todo, se le puede dar una direccionalidad como más integral y a esa formación que le estamos ofreciendo a los educadores. Pero también tenemos nosotros que trabajar en la formación de los docentes para que ellos se den cuenta que su incidencia y su tarea relevante no se agota en el aula, que va más allá del aula, que entonces tenemos que fortalecerlo para que puedan utilizar herramientas que le permitan incidir en la formación, en la formulación y aplicación de políticas educativas y sociales que contribuyan a que la sociedad, a que en la familia, a que en las comunidades y que al interior del aula la igualdad pase de una idea a la realidad. Y que además de la igualdad se siga fortaleciendo la calidad de lo que se aprende en la cotidianidad y más allá de la cotidianidad. Yo creo que nosotros muchas veces ponemos énfasis en esa formación tecnocrática del docente y tenemos que articular esa formación tecnocrática con esa formación política que le va a dar una visión más analítica, una visión más estratégica y que lo va a ayudar a contribuir como más efectivamente para que el aula sea una experiencia replicable en la comunidad y replicable en la sociedad. Yo creo que la formación aquí en el país, yo digo que históricamente los ministerios han ido desarrollando y desplegando esfuerzos. Creo que hay que continuar en esa dirección y que la formación docente, sobre todo a partir de este periodo, que aquí quizá podríamos decir que casi es un periodo post-pandémico, cada vez más tiene que estar articulada a la realidad. La capacidad de dialogar, de hacer dialogar esa formación docente con lo que acontece en la realidad, también va a ayudar a trabajar, para que ese docente trabaje más activamente la superación de la segregación, pero no solo de lo que pasa en el aula, de la organización que hay en el aula o en el centro, también de los territorios y de las familias de las que proceden los estudiantes y de las que proceden los mismos docentes. Yo lo que veo que los resultados de la investigación que ha presentado el doctor Murillo nos ofrece un abanico muy amplio para nosotros mejorar cualitativamente la formación de los docentes y para no retroceder en esos avances que ya tenemos con relación a lo que es la segregación aquí en el país. Los retos se multiplican y no es fácil tampoco. Es un trabajo complejo, pero yo soy de la que creo que el trabajo es posible y que estamos haciendo y tenemos que hacer más. Gracias. Muchísimas gracias, Dinora, doctora Dinora García, por sus palabras y por los comentarios realizados a la presentación del estudio del doctor Murillo. Ya estamos prácticamente terminando este encuentro. Quiero resaltar algunas de las ideas que surgieron tanto en las presentaciones como en los comentarios acerca de la importancia de tomar al tema de la segregación escolar como un tema a atender en los sistemas educativos y la necesidad de analizar esta temática también desde los ámbitos de los
sistemas de evaluación de los países. Con relación a República Dominicana, ya como se mencionó, a pesar de los niveles más bajos en cuanto a segregación, el doctor Murillo nos llamaba la atención de la importancia de atender el tema de la segregación de los estudiantes de nivel socioeconómico alto. Y también la importancia de generar o de continuar fortaleciendo y creando estrategias de apoyo diferenciado a esos centros educativos solidarios, para que puedan mejorar en sus procesos a lo interno de los centros. La doctora Ansel mencionaba acerca de cómo estas desigualdades sociales se traducen en desigualdades en términos de aprendizaje y del impacto que estas desigualdades pueden tener en cuanto al tema de habilidades sociales y cómo esto en las recientes pruebas se evidenció. Y la importancia de atender todos estos temas para poder enfrentar el reto de mejorar la calidad educativa y seguir estudiando el tema del fenómeno de segregación en República Dominicana. Con relación a los comentarios de la doctora Dinora, ella enfatizó la necesidad de seguir avanzando aquí en el país hacia un sistema de formación docente que propicie docentes que puedan hacer la diferencia y hacer esa ruptura necesaria para poder mejorar a nivel educativo. La necesidad de potenciar capacidades del docente en cuanto a gestor de cambios sociales, y de propiciar la investigación a lo interno de los centros educativos, que la investigación no sea algo solo del ámbito académico de las universidades, sino que en el centro educativo se propicie la investigación, que sea algo propio de la vida de los centros. Y también la importancia de fortalecer una articulación entre las instancias de formación docente, de tal manera que contemos con docentes nobles que sean conscientes de los factores que son parte del entramado de la realidad educativa. Entendemos que la presentación de estos resultados han abierto seguramente y seguirán abriendo mayores preguntas y generando muchas reflexiones que nos permitirán a nivel del país, a nivel de República Dominicana, seguir buscando nuevas formas, generando nuevas estrategias que nos permitan avanzar hacia una educación más equitativa y para poder avanzar en términos de calidad educativa. Queremos agradecer al doctor Javier Murillo, a la doctora Ansel Sheker y a la doctora Dinora García Romero por haber estado con nosotros, por haber compartido el doctor tanto los resultados de la investigación en cuanto específicamente a República Dominicana, y a la doctora Ansel Sheker y a la doctora Dinora García agradecer los comentarios que hicieron. Esperamos poder encontrarnos en otros encuentros de este tipo, donde podamos seguir reflexionando acerca de la realidad educativa en República Dominicana. Gracias y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias.